Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día lunes. Gracias por conectarse a otra emisión de Perlas de la Palabra, y el día de hoy vamos a compartir acerca de lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 2, versículos del 1 al 4, acerca de la necesidad de buscar y seguir la palabra de Dios. La vida del hombre no consiste en la cantidad de los bienes que posee, sino que la vida del hombre consiste en el gozo, en la justicia, en la paz, que solo viene de vivir el reino de Dios. Y la sabiduría es precisamente el arte o la ciencia del buen vivir que nos enseña la palabra de Dios. La sabiduría no es solo tener conocimiento, sino es entender y vivir la palabra de Dios. Y el entender y vivir la palabra de Dios hace que nuestra vida tenga un buen vivir. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros conocemos, entendemos y ponemos por obra la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones de Dios y nos alcanzarán. Por eso el Señor nos instruye que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Y también nos enseña en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que Él desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces, la sabiduría es el arte de aplicar, o es la acción de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y la actitud se basa, la sabiduría de Dios se basa en la palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Salmo 119, 105 dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Y los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. De tal manera que por eso Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Aquí nos está hablando de la necesidad de buscar la sabiduría de una manera persistente, no de buscarla eventualmente, sino de buscarla constantemente. Buscarla y buscarla como que si fuera plata. La misma palabra nos enseña que la sabiduría es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas. Proverbios 3:14 y Proverbios 8:19. Por el otro lado, no solo necesitamos buscarla, sino afinar nuestros oídos para escucharla. Por eso también Jesús muchas veces decía a quienes le oían: el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque no solamente se trata de oír, se trata de escuchar, y escuchar es ponerle atención a la palabra de Dios y tratar de entenderla para aplicarla en las diversas áreas de nuestra vida. Ponerle atención cuando la leemos, cuando la escuchamos, y pedirle al Señor que nos dé inteligencia y sabiduría y entendimiento para ella. Y el Señor lo va a hacer, porque una de las funciones del Espíritu Santo para con cada uno de nosotros es que nos enseñe, nos recuerde la palabra de Dios, y aparte de ello, que nos guíe a ponerla en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es la sabiduría. La sabiduría es poner la palabra de Dios en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Concentrarnos en entenderla por lo que dice, aunque no entendamos las razones, y concentrarnos en entender cómo aplicarla a cada una de las experiencias de vida, a cada una de las áreas de nuestra vida, atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para todo ello nos ayuda el Espíritu Santo. La palabra en Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu Santo es nuestro ayudador para todas las cosas, y que el Espíritu Santo está con nosotros por siempre, precisamente para ayudarnos en todas las cosas.
La sabiduría de Dios, no la sabiduría humana, no la sabiduría terrenal, no la sabiduría carnal, es un tesoro. Su ganancia, como ya mencionamos, es mejor que la ganancia del oro, que de la plata y de las piedras preciosas. ¿Por qué? Porque su ganancia no solo tiene efecto, no solo se manifiesta en nuestra vida terrenal, sino que también se va a manifestar en nuestra vida en la eternidad. Mientras que el oro, la plata, las piedras preciosas, esas las dejaremos acá en la tierra. Por el otro lado, en Proverbios capítulo 3, versículo 14 dice: porque su ganancia de la sabiduría es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Y en Proverbios 3:15, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ello. Todo lo que podamos desear, material, temporal, externo, no se puede comparar a ella, a lo que produce interiormente en nuestros corazones y a la eternidad a la cual nos lleva y en la cual vamos a seguir experimentando sus beneficios y sus bendiciones. Con ella, la palabra de Dios también nos enseña que con la sabiduría tendremos largura de días y riquezas de todo tipo, no solo materiales, y además de ello, honra. Proverbios 3:17, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Y en el versículo 17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. El vivir con sabiduría nos va a producir, el vivir con sabiduría produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, que es el fruto del Espíritu. Y eso llena nuestras vidas mucho más que el oro, mucho más que la plata, mucho más que las piedras preciosas. Y es durable. Y no solo eso, sino que nos trae largura de días y además de todo que nos vaya bien en la tierra y también produce honra para cada uno de nosotros. Una cosa importante acerca de la necesidad de buscar y seguir la palabra de Dios y de obtener por el Espíritu Santo la sabiduría de la palabra de Dios es que está a nuestra disposición si verdaderamente la anhelamos para vivir por ella. En Isaías 45:3, la palabra de Dios dice que el Señor nos dará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Primero, para que sepamos que Él es Jehová, el Dios de Israel. Y segundo, para que sea de beneficio para nosotros, y un beneficio no solamente temporal, sino un beneficio eterno. Y también la palabra en Jeremías 33:3 nos dice que clamemos a Él y Él no solo nos responderá, sino que nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Por el otro lado, también en Santiago capítulo 1, la palabra de Dios nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pidamos con fe al Señor y Él nos la dará. ¿Por qué? Porque el más interesado en que usted y yo seamos personas sabias y que nos vaya bien en la vida es nuestro Padre Celestial. La palabra dice: hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma, y eso es consecuencia de la sabiduría. De la misma manera, la palabra de Dios nos dice en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza, y eso también es resultado de caminar en la sabiduría de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. Recordemos el Salmo 119:105, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Y Romanos 8:14, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. La sabiduría no requiere de personas o mentes privilegiadas para recibirla y para tenerla. La sabiduría, dice la palabra, que clama en las puertas, clama en las calles. La sabiduría la encontramos en los hechos de la vida diaria, que el Espíritu Santo usa para enseñarnos toda verdad, que el Espíritu Santo usa para mostrarnos la verdad de la palabra de Dios.
En Deuteronomio capítulo 30, versículos del 11 al 14, en realidad del 11 al 15 dice la palabra, porque este mandamiento, y esto se refiere a la palabra de Dios y a la sabiduría derivada de la palabra, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Para qué? Para que escojamos la vida y el bien, la bendición. Él pone a nuestra disposición, a través de su palabra y a través de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, pone a nuestra disposición todo lo que nos necesitamos para que nos vaya bien en la vida. En tanto, y aceptar eso, aceptar la palabra de Dios, aceptar la sabiduría de Dios es vida y es bendición, mientras que rechazarla es muerte, es ruina, es destrucción. Así que no perdamos ese regalo, esa bendición que Dios nos da, no solo a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino también a través de que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros y de poner a nuestra disposición la palabra de Dios. Son tres regalos hermosos, maravillosos que el Señor nos da para que nuestras vidas tengan un cambio radical y nuestras vidas sean vidas de bendición, sean vidas largas, sean vidas en plenitud. Ese es el deseo de Dios para con nosotros. El deseo de Dios no es triturarnos, enfermarnos, que nos vaya mal en la vida. No, el deseo de Dios es que nos vaya bien en la vida, y para eso nos dejó sus instrucciones en su palabra y nos da su Espíritu Santo, para que a través de leer la palabra y a través del Espíritu Santo adquiramos la sabiduría necesaria para que nos vaya bien en toda la vida. Recordemos que en el libro la palabra de Dios es solo letra, pero cuando combinamos la palabra de Dios con el Espíritu Santo y el deseo en nuestro corazón de entender la palabra y ponerla por obra, entonces eso es vida y bendición. Por ello necesitamos de buscar y seguir la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo para adquirir toda la sabiduría que necesitamos para que nos vaya bien en la vida. Muy bien, con esto hemos concluido con esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche, y si Dios lo permite, el día de mañana nos volvemos a conectar para otras perlas de la palabra. Un abrazo y bendiciones.